vamos a estar repasando una historia bien interesante y bien bonita que seguramente la mayoría conocen. Fue un arduo trabajo, lo confieso, la preparación de esta multimedia, de la preparación de la presentación de hoy. Y hoy, en cada momento que me sentía de verdad fatigado y con mil cosas para lograr avanzar en esto, definitivamente comprobé que mi pasión es enseñar la palabra, que amo mucho al Señor y que les amo de verdad inmensamente. Y mi manera de decirles que les amo es trayéndoles la palabra del Señor lo más digerible posible. Amén. Hoy vamos a ver una película de David que se llama El Reencuentro y está en 1 de Samuel, capítulos 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Es toda una historia hermosa y maravillosa, digna de ser revisada. Voy a tratar de narrársela de una manera que sea fácil de entender. David, un muchacho, el menor de los hijos de David, el octavo de los hijos de Isaí, criado en Belén, se dedicaba a cuidar ovejas, pero un día, enviado por su papá a averiguar cómo estaban sus hermanos mayores que habían sido llevados a la guerra contra los filisteos, encontró que había en el ejército de los enemigos de los filisteos, había un soldado, un guerrero, un paladín, dice la Biblia, un tipo muy especial que se llamaba Goliat de Gat. Para los que no saben la historia, que yo creo que la sabe todo el mundo, pero pasado a dimensiones del sistema métrico decimal, la estatura de este hombre está, los más conservadores decimos, 2 metros 93 centímetros, pero el rango posible debido a las variaciones de la medida es entre 2,93 y 3,20. Cualquiera de esas dimensiones tenía este señor, sea como sea, tomando la más mesurada, de 2,93, sigue siendo un tipo supremamente grande. Y no solo supremamente grande, sino supremamente fuerte y entrenado para pelear, como el mismo rey Saúl más adelante le dice a David, entrenado para pelear desde su juventud. O sea, un tipo con mucha experiencia, muy entrenado, muy capaz, muy fuerte, muy grande y muy bien armado, muy bien protegido. Para darle solo una idea, la cota de malla, como el chaleco que tenía de láminas de bronce una sobre otra, el solo chaleco, por decir el chaleco antibalas, ¿cierto? El chaleco frontal que usaba ese hombre pesaba 60 kilos, el chaleco. La punta de la lanza era como un asta de molino de telar, pero la sola punta, la parte de bronce, la parte metálica pesaba 7 kilos, la punta de la lanza. Quiere decir que en la sola punta de la lanza y el chaleco, había 67 kilos y fuera de eso llevaba yelmo, espadas, grebas, llevaba escudo y llevaba también jabalina en la espalda. Muy probablemente el solo peso de su cota de malla era superior al peso del adolescente David. David estaría en 50 y algo kilos tal vez y estaba un poco robusto para ser un adolescente, y sin embargo la sola cota de malla pesaba más que su adversario, que el adversario de Goliat. Este hombre guerrero, tremendo, peligroso, desafió al ejército de Israel, desafió a Dios mismo. Pero David, confiando en Dios, usó una honda, una cauchera, un objeto para lanzar piedras, tomó 5 piedras lisas, puso una en especial, le apuntó al único espacio que había disponible en su armadura, una pequeña franja frente a sus ojos, y por ahí introdujo la piedra que derribó a este hombre. Y después de derribarlo, corrió hacia él, se subió sobre él y sacó la misma espada de ese hombre, porque él no tenía espada. Él sacó la espada de ese gigante y con esa espada le cortó la cabeza y levantó la cabeza orgulloso, y todo el ejército de Israel empezó a perseguir a los filisteos. Lo persiguieron hasta varias ciudades hasta que los vencieron a todos. Y esa grande victoria la logró este sencillo muchacho que se llamó David. Fue algo asombroso y maravilloso que la gente celebró. Donde quiera que él iba, la gente estaba emocionada y feliz con la victoria que este muchacho había obtenido. Las mujeres empezaron a componer una canción y la canción decía: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Esa composición no le gustó ni poquitico al rey Saúl, a quien le adjudicaban miles, mientras que a David le adjudicaban 10,000. El mismo Saúl dijo: a mí me dan miles y a él le dan 10,000, ¿qué más harán ahora? Entregarle el reino. Y empezó a ver a David como el potencial sucesor y la persona que lo despojaría a él del reino de Israel que había recibido. David trabajaba en el palacio como terapista musical. El rey tenía un problema. Al rey, dice la escritura, lo atormentaba un espíritu de parte de Dios, un espíritu permitido por Dios, y a él se le estallaban los esparquis de vez en cuando, le daba la chiripiolca y el hombre se ponía así colérico, furioso, destruía todo, empezaba en una posición poseído totalmente por ese espíritu, y lo único que lo tranquilizaba era que David
tocara la música espiritual. Y esa música espiritual lo tranquilizaba y ese era el trabajo que David tenía. Pero el rey empezó a odiar especialmente a David. Y estaba David tocando tranquilo en el palacio y el rey se acordó seguramente de la cancioncita de los 10.000 y los miles y se enfureció y tomado de la ira lanzó la espada contra David tratando de matarlo durante 2 ocasiones y David tuvo en 2 ocasiones que escapar del intento de asesinato de su propio jefe a quien le estaba haciendo la musicoterapia. Estuvo a punto de matarlo. De ahí David huyó, se fue y se escondió. Un hijo de Saúl que fue el mejor amigo de David que se llamó Jonatán. Jonatán siempre era el mediador. Él vio por David, tranquilizó al papá y dejó que el asunto no pasara a mayores. Con el tiempo, David regresó al palacio. A él le habían prometido que se iba a casar con la hija del rey. La hija mayor del rey se llamaba Merab. Y él como que contaba con que se la habían prometido por matar al gigante, no se la dieron. Se la dieron como esposo a otro. Pero otra hermana menor, que se llamaba Mical, sí se enamoró de David. Ella y David finalmente se casaron y David llegó a ser el yerno del rey. Tenía un suegro complicado, tenía un suegro peligroso, pero tal vez fue la manera en que David también se vengó. Ajá. Él me intentó matar 2 veces, yo me le caso con la hija. ¿Qué le va a doler más? Y estuvo casado con ella y siguió, gracias a la intercesión de este amigo llamado Jonatán, siguió trabajando en el palacio. Jonatán habló con su padre y le dijo: ¿por qué pretendes la muerte de David? El rey Saúl había citado a sus hombres y había pedido que alguno matara a David. Y entonces el mismo Jonatán habló con el papá y le dijo: mire, ¿se acuerda tan feliz que usted estaba cuando David mató al gigante ese que tenía amedrantado al ejército? ¿Se acuerda que usted prometió darle honra a ese muchacho? Mire, tan feliz que usted estaba. ¿Y ese muchacho qué es lo que hace? Hacerle a usted las terapias, acompañarlo. Cada vez que usted lo manda a guerra, porque lo pusieron a dirigir una parte del ejército, y todo lo que David hacía, lo hacía bien y obtenía grandes victorias. Entonces Jonatán hizo entrar en razón al viejo. Él dijo: no, esto no se hace. Y finalmente el viejo entonces decidió que David volviera a ser en el palacio quien le hiciera la parte de la música, le hiciera las terapias, y lo recibe como su yerno y lo deja como uno de los generales de su ejército. Sin embargo, muy de vez en cuando volvía y ocurría lo que siempre tenía que ocurrir. Era atormentado por ese espíritu de celo, de envidia, de odio y especialmente de odio contra David. Y David estaba tranquilo tocando otra vez cuando de pronto se le revientan otra vez los Sparkis a Saúl. Se pone furioso y trata de matarlo tirándole de nuevo la lanza, que afortunadamente David logra esquivar con mucha agilidad y la lanza quedó clavada en la pared. David obviamente huye después de semejante atentado. Después de semejante ataque, David logra escaparse y se huye y va a otro lugar. El rey, no contento con eso, dijo: él se fue para la casa. Búsquenlo en la casa y mátenlo en la propia casa, donde estaba casado. ¿Con quién? Con la hija de él, con Mical. Dijo: vaya, mátelo en la casa. Pero Mical, la esposa de David, lo había bajado por la ventana. Lo había sacado por la ventana daba hacia la parte afuera de la ciudad para que se escapara. Y esta mujer, muy astuta, muy viva, muy hábil para engañar. Las mujeres de ese tiempo, de ese país, eran muy hábiles, eran tremendas para enredar la cosa. Y entonces ella había tomado una estatua, la había puesto ahí en la cama, había puesto un poco de pelo de cabra y le echó la cobija encima. Y cuando vinieron a preguntar por David: dígale a David que salga. Ay, qué pena, pero que está malito, está enfermo. Entonces se asomaban y lo veían ahí y estaban esperando, porque qué pena despertarlo para matarlo, ¿no? Eso es falta de educación. Entonces estaban esperando que saliera y ella con el cuento que está enfermo, y el rey dijo: pues mátenlo ahí. Y cuando fueron a matarlo era una estatua, porque David ya se había escapado, había huido. ¿A dónde había huido David? Había ido a un sitio que se llama Ramá. En Ramá él estuvo escondido con prácticamente el único amigo en el que él podía confiar. Era el profeta Samuel. Si usted conoce la historia, Samuel fue el que ungió a Saúl como rey. Recientemente vimos que le profetizó todo lo que le iba a pasar a Saúl, y después Saúl llegó a ser rey. Eso fue al comienzo. Después Saúl se torció, se volvió más falso que un dólar ruso, el hombre totalmente perdido y desobediente. Pero después Saúl también ungió a David como rey. Entonces el único que podía confiar era en Samuel. Y entonces David se fue a Ramá y se escondió donde Samuel. Cuando Saúl supo que David estaba escondido en Ramá, adivinen qué hizo Saúl. Mandó un contingente del ejército a que fueran, un grupo, un equipo, a que fuera allá y que mataran a David. Miren lo que pasó, miren el poder de Samuel tan tremendo. Cuando llegaron allá a Ramá a arrestar a David, Samuel salió. ¿Y sabes qué pasó?
vino el Espíritu de Dios sobre los soldados. Y empezaron a profetizar. Ya aprendimos qué es eso, ¿no? Empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron y fueron tocados por Dios y quedaron ahí en ese avivamiento esos muchachos. Cuando le llegó la noticia a Saúl, eso no hicieron un homicidio, terminaron haciendo fue un culto. Sí. Y entonces dijo, pues mando otro grupo y mandó un segundo contingente de soldados para que matara a David. Y llegó el segundo contingente de soldados y ¿sabes qué pasó? Vino el Espíritu Santo sobre ellos también. Y empezaron a profetizar todos y empezó otro culto muy pentecostal, muy avivado. Y entonces Saúl dijo, definitivamente las cosas para que queden bien hechas, tiene que hacerlas uno mismo. Y organizó su equipo, su escolta personal y se fue. Y cuando llegó allá, adivinen qué pasó. Vino el Espíritu Santo sobre la escolta y sobre él y profetizó todo un día. Y el Espíritu Santo, tal vez para exponer al mismo Saúl, hizo que se desnudara y profetizó desnudo todo el día. Saúl. Y se acuerda que había un dicho, ahí se confirmó ese dicho que había vuelto famoso desde antes. ¿Alguien recuerda cuál era el dicho? Saúl también entre los profetas, o sea, hasta Saúl profetiza. Ahí estuvo profetizando todo el día. Entonces se devolvió, porque yo sé que el Espíritu de Dios no solamente le quitó la ropa, sino también le quitó las intenciones que en ese momento tenía de desobedecer. David entonces estuvo un tiempo escondido en Ramá y luego regresó a Galaad. Galaad es donde vivía el rey Saúl y donde vivía el hijo del rey Saúl, que era Jonatán, que era el mejor amigo de David. Y se encontraban a escondidas David y Jonatán. Y David le dijo a Jonatán, mire, hermano, usted que sabe cómo son las cosas, juzgue usted. Su papá quiere matarme, yo no he hecho nada malo, ni voy a hacer nada malo contra su papá. Mañana es la reunión de la luna llena. Y en esa reunión, en esa fiesta que es de varios días, de 7 días, yo tengo que estar. Y todos los directivos y todos los funcionarios y todos los militares tenemos que estar en el banquete del rey. Entonces mañana, yo he estado escondido todo este tiempo, pero mi cargo me obliga a estar mañana y yo no quiero estar hasta no saber si de pronto ahí el mismo rey me va a dejar a mí como parte del menú, me va a dejar a mí como un pasaboca de piñata así, atravesado como mariposa de museo allá contra la pared. Entonces dijo, averígüeme usted. Y él le dijo, entonces Jonatán le dijo, mire, yo hablo con mi papá y yo averiguo. La primera vez él entró en razón, yo lo puedo ayudar a entrar en razón. Pero hagamos una cosa, para que no nos vean hablando, yo averiguo con mi papá cómo está el asunto para ver si usted debe acercarse al palacio o no. Y cuando yo salga al campo de tiro a hacer entrenamiento, usted esté por ahí escondido. Y yo voy a lanzar unas flechas y mi ayudante me las recoge. Yo las lanzo de tal manera que si yo le digo a mi ayudante, no, vaya más allá, estás más allá, mucho más allá, le estoy diciendo a usted que huya. Si se las tiro más cerquita y le digo, no, más acá, venga más acá, le estoy diciendo a usted que usted puede venir al palacio. ¿Okay? Esa es la clave secreta que nosotros tenemos. Y se fue Jonatán y habló con el papá. Y le dijo, papá, otra vez, mire, usted ese odio contra David, David es un buen muchacho, David le ha ayudado, además es su yerno, usted cómo va a dejar viuda a mi hermana, él es mi cuñado. Hay que cuidar la familia, mire, él le colabora a ese muchacho. Y creyó que iba a ser como la primera vez. No fue como la primera vez. A Saúl se le alborotó la ira contra el mismo hijo. Y tomó la lanza y trató de matar al mismo hijo Jonatán. Dice la Biblia con esa sutileza. Entonces Jonatán entendió que Saúl quería matar a David. O sea, no había entendido. Y si usted tiene que llegar hasta allá, hasta que le saque el quite una lanza que lo va a atravesar o sea que o sea que si no corre lo matan por el odio. ¿Sabe qué le dijo? El mismo papá le dijo, hijo de la perversa, que eso es una vulgaridad en hebreo, ¿cierto? Usted ha preferido vender su fidelidad al traidor, al que quiere quitar el reino. Usted es muy tonto, porque si él toma el reino le correspondiera a usted. Usted era el heredero, y usted y su descendencia. Y usted mismo está colaborando al que le quiere quitar el trono. Y Jonatán le dijo algo así como, a mí me parece que estaría más firme el trono con David que con nosotros. ¡Wow! Eso fue lo que disparó la ira de Saúl y por eso intentó matarlo, porque se sintió así de traicionado. Y entonces así fue Jonatán al campo de tiro. David estaba escondido. Y entonces él tiró la flecha muy allá y le dijo al ayudante, le dijo, más allá, mucho más allá, rápido lo más allá que pueda. Y el otro entendió, pero se querían tanto, eran tan parceros que él esperó a que todo el mundo se hubiera ido, se quedó escondido y al final se encontraron de todas maneras para despedirse, para hacer un pacto de amigos. Y Jonatán le dijo a David, yo he entendido hoy
que Dios ha quitado el reino de nuestra casa y lo va a entregar en tus manos. Solamente te pido que cuando estés en el reino hagas misericordia conmigo o con cualquiera de mis descendientes que esté en ese momento. Y David le prometió que haría cuidado de sus descendientes. Más adelante él cumple su promesa, como estudiaremos en otra ocasión, pero quedó un pacto de varones, hay un pacto de hombres, de lealtad entre los amigos que estaban realmente unidos. Después de eso, entonces David no tenía otra opción sino huir. Decidió huir a Nob. Nob era como un pueblo de sacerdotes. Era un pueblo sagrado donde solo vivían sacerdotes, como una especie de seminario, ¿no? Él se fue para allá y se escondió. En ese pueblo se encontró el sacerdote Ainadab. Ainadab, no Abinadab, sino Ainadab. Se encontró el sacerdote, el encargado de cuidar ese lugar. Y David mintió. David llegó allá donde el sacerdote, y como él no sabía en quién podía confiar, el único en que podía confiar primero era Samuel, y el nuevo en el que podía confiar ahora era su amigo Jonatán, pero de resto en nadie más, ¿correcto? Porque incluso la esposa le ayudó a escaparse, pero cuando llegó el rey y le dijo, ¿usted por qué lo ayudó a escapar? Ella le dijo, me amenazó que me mataba si no lo ayudaba a escapar. Entonces él no podía confiar sino solamente en Samuel y en Jonatán, pero sobre todas las cosas en la promesa que Dios le había dado y que estaría con él en todo momento. Habló con el sacerdote y le echó un cuento. Le dijo al sacerdote, imagínese que el rey me mandó por hacerle una diligencia ultra secreta y me mandó tan apurado que no me dejó ni coger espada, ni a provisiones, ni nada. Eso era tan intenso, tan urgente que me dijo, no, vaya, y no me dejó ni siquiera aperarme y organizarme de las cosas que necesitaba. Porque Ainadab le dijo, ¿cómo así que usted es David? Usted es un funcionario del rey. ¿Usted qué hace por aquí solo y así como tan deportivo? Y él entonces le echó esa mentira, que era que el rey lo había mandado y que como la orden era premiante, no había tomado ni espada ni provisiones. Y le dijo, y los hombres, dijo, los tengo allí estratégicamente escondidos. Por cuestión de seguridad, los tengo escondidos para que no nos vayan a emboscar. Estaba solo y estaba huyendo y no tenía para dónde irse y estaba perdido. Y ahí ocurre un momento profético, porque David le dice, ¿usted no tiene algo que me dé provisiones? Y el hombre dice, lo único que tengo es el pan de la proposición, el pan sagrado, que solo lo pueden comer los sacerdotes. Solo lo pueden comer los sacerdotes. Paréntesis, esto es tan curioso porque mi mamá, la nonita, ella viene de una escuela mucho más tradicional de la fe. Entonces ella no nos permite que el pan que queda de la Santa Cena se lo pueda comer otra persona, sino los sacerdotes. Entonces, cuando viene poca gente a la Santa Cena, yo como pan toda la semana y la paso de arroz. Entonces nos preocupa mucho que venga, que salga exactico, ¿no? Ya el domingo lo íbamos era quedando muy a ras. Pero entonces, si ustedes me ven, el pastor está gordo, tanto comer pan de Santa Cena. No falte a la Santa Cena, por favor, por colaboración. Pero porque bíblicamente ese pan solo lo pueden comer los sacerdotes. Pero fíjate esto, ¿sabes qué dijo el sacerdote Ainadab? Dijo, si tus hombres y tú se han guardado al menos de estar con mujeres en los últimos días, entonces si están sagrados, si están consagrados, yo voy a permitir que usted coma ese pan. Escúcheme, qué curioso que a Ainadab se le ha ocurrido permitirle a David tocar y comer los panes de la proposición. ¿Qué estaba proféticamente diciendo Ainadab con eso? ¿Quién me ayuda? Estaba reconociendo que David era sacerdote. Porque es que David tiene una dualidad en su carácter que es maravillosa, que solo la tuvo David y su descendiente maravilloso que es Jesús. Y a través de Jesús debemos tenerla nosotros. Es ser rey, pero a la vez de ser rey, ser sacerdote. Por eso dice Apocalipsis, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y también dice en 1 Pedro 9 que somos real sacerdocio. David tenía esa característica, que era rey y sacerdote, y con eso de comer el pan de la proposición, se confirmó proféticamente que David podía comer pan de la proposición, no murió porque era sacerdote. Y él tomó los 5 panes, ahora sí que le dio para llevárselos. Pero pasó algo allí en ese mismo lugar, en Nob. Después el sacerdote Ainadab le dijo, David, tengo algo más para darle. Porque David le dijo, deme algo para defenderme, una cauchera, alguna cosa, corta uña, porque yo voy así y está muy peligroso este camino, deme algo. Y el sacerdote le dijo, necesita, venga. Y lo llevó en el altar, y el altar estaba escondido en unos trapos, y trajo algo que estaba escondido en unos trapos, algo muy grande, y empezó y lo destapó. ¿Y sabes qué era lo que había ahí?
estaba la espada que David le quitó a Goliat, con la que le quitó la cabeza a Goliat. David llevó la cabeza al rey. Después las investigaciones nos dicen que la empaló frente al mismo Jerusalén. Yo opino, muchos no están de acuerdo conmigo, en el lugar que llamamos de la calavera, que significa en aumentativo Gólgota, o sea, significa la calaverota. Yo creo que ahí fue empalada en la misma lanza de Goliat, fue puesta frente a una montaña, frente a la ciudad de Jebús. Pero lo que no se han dado cuenta es que esa misma ciudad de Jebús, cuando David la toma y pone la fortaleza en Sión, le pone como nombre a la ciudad de Jebús, Jerusalén. Entonces la cabeza estuvo con un bombomún allá empalada, que la vieran en la ciudad para amedrantar a los de Jebús, diciéndole que tenían que rendirse, si mire cómo dejó ese grandote. Y hay un lugar frente a Jerusalén que se llamó la Calaverota, y allí donde Goliat le fue cortada la cabeza, fue herido el calcañar de Cristo Jesús en el Gólgota, cumpliéndose la profecía de Génesis 3:15, que sería el descendiente de la mujer, o sea Jesús, herido en el calcañar, pero Satanás sería herido y destruido cortándole la cabeza. Eso es otro tema, pero yo personalmente creo que fue ahí donde quedó empalada la cabeza. Pero las armas, David las tuvo escondidas un tiempo y decidió esconderlas en el altar de Dios. Y ahora termina volviendo al altar de Dios, y en el altar de Dios se encuentra la espada. Y con eso termina esta parte de la historia, en una exclamación de David cuando vio esa espada y cuando encontró que lo que le estaban entregando en ese momento era la famosa espada con la que él había cortado la cabeza a Goliat. Y David dijo: ninguna como esa. Es una historia que parece como para la clase de niños, ¿cierto? Y sobre todo en la forma en que la dibujé y la pinté o la manejé para que ustedes la vieran. Finalmente, lo único que quiero decirles es que hubo una estrecha relación y profunda relación entre la historia de David y la historia de esta espada. Por ejemplo, escuche, después de que David tuvo su espada, huyó y se escondió con el rey de Aquis. Y para poderse volar de ahí, ese término que se hizo el loco, en el caso de David fue de verdad, se hizo el loco. Él huyó y se escondió con el rey de Aquis, y cuando los mismos filisteos, porque era filisteo, los mismos filisteos dijeron: ¿cómo este no fue el que mató a Goliat? Y ahora ya me metí ahí, ahora cómo me escapo. Pues se hizo el loco y gritaba, daba voces, rayaba las paredes, se daba a escurrir las babas y gritaba bobadas. Y el rey, fastidiado, dijo: ¿es que no hay suficientes locos aquí para que me traigan, me importen un loco? Ahora me trajeron un loco de otros lados, echen ese loco para acá. Y tan pronto echaron para la calle, corra, mijo. Ya se pudo escapar y se escondió en una cueva que se llama Adulán. Escúchame, ahora David tenía espada. Fue la última vez que huyó. Escuche esto, ahora tenía espada y sus huidas terminaron. En Adulán llegaron sus familiares, sus hermanos, sus amigos, todos los resentidos, los amargados, todos los revolucionarios, todos los inconformes. Todos llegaron ahí y formaban un ejército de 400 hombres. Y a partir de ese momento, David empieza a confrontar en vez de huir. Qué curioso. ¿Por qué? Porque ahora tenía espada. Fíjate que en la armadura de Dios que nos leyó la pastora Rocío, todos los elementos, el yelmo, el escudo, el calzado, el cinto, la coraza, todos los elementos son defensivos. Todos son defensivos. El único elemento de ataque que se lee en Efesios 6 de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Antes David tenía una actitud defensiva, pero ahora que encontró la espada, ahora tenía cómo atacar, ya no tenía que huir, ahora tenía con qué defenderse porque tenía una espada. El costo fue muy alto. ¿Saben a qué me refiero con espada? Me refiero a lo que la Biblia dice, a la palabra de Dios. Había un tipo ¿se acuerda cuando le dio los panes? A Ainadab le dio los panes y le dio la espada. Había un tipo que se llamaba Doeg. Debía llamarse Croac. Este se llamaba Doeg. Este hombre, Croac, fue corriendo y le contó a Saúl que el sacerdote Ainadab le había dado a David panes, le había dado espada y había consultado a Dios por él. Y Saúl era tan celoso y tan perverso que mandó llamar al sacerdote. Ainadab le dijo: ¿qué se le ofrece, mi rey? Y él le dijo: que usted le dio a mi enemigo. Dijo: ¿cuál es su enemigo? Él está haciendo un mandado a usted. Él me dijo que está haciendo una vuelta a usted y que iba con sus hombres y todo. Mentiroso, que usted lo ayudó. Lo mandó matar. Y como nadie se atrevía a tocar a los sacerdotes, porque todo el mundo sabe que hacerle daño a un sacerdote del Señor es el pecado más grave que hay en el universo, entonces ninguno se atrevía a hacerle nada al sacerdote. ¿Sabe qué hizo Saúl? Le dijo: y usted mismo, Doeg. Y Doeg mató al sacerdote Ainadab y a toda su casa.
Y luego mandaron un ejército a la ciudad de Nob y mataron a todos los sacerdotes. Solo se escapó un hijo de Ainadab que se llama Abiatar y corrió a esconderse con David. Y le contó lo que había pasado. David dijo, por mi culpa los mataron. Por yo haber usado esa coartada, por haber mentido, los mataron. Y le dijo, quédese conmigo, Abiatar. Porque el que busque a usted me está buscando a mí y el que me busque a mí lo busca a usted. Cuidemos la espalda el uno al otro. Desde ahí fueron compañeros, solamente ellos dos. Costó muchas vidas de sacerdotes la espada de David. La espada que tienes en tu mano costó muchas vidas. Para que una Biblia tengamos hoy, muchos emperadores se hicieron enterrar poniendo en su tumba el hombre que desapareció la Biblia de la faz de la tierra. Y ahí está la Biblia, no desapareció. Es muy curioso cómo la escritura ha permanecido a lo largo de tantas persecuciones. ¿Sabes por qué? En los tiempos antiguos por los masoretas, por los manuscribientes. Ellos tenían la orden y la ley de copiar en rollos y rollos, hacer más y más copias de la escritura cuando no habían fotocopiadoras. Tenían que hacerlo a mano. Y entraban, derrumbaban sus cabañas y los mataban, los quemaban vivos, los azotaban y ellos con su vida protegían los rollos, los escondían. Los masoretas, los monjes manuscribientes, guardaban la escritura. No estamos hablando muy lejos, pero en Rusia recientemente se arrancaba la Biblia por pedacitos, se doblaba y se escondía y apareció el famoso libro del contrabandista de Biblias que llevaba la palabra donde estaba prohibido llevar la palabra. Para no hablarte muy lejos, misioneros del Instituto Lingüístico de Verano que traducen la Biblia a los idiomas indígenas de Colombia han muerto en esta última década en nuestro país, han sido asesinados para que una persona pueda tener esto en sus manos. Esta Biblia ha costado muchas vidas de muchos sacerdotes para que llegue hasta aquí. Pero esta Biblia, que es la palabra de Dios, es la oportunidad de que yo deje de huir y asuma una actitud solamente defensiva y a través de lo que en ella está escrito, yo pueda asumir ahorita una actitud ofensiva contra el maligno que me quiera hacer daño y me quiera destruir. Y esta Biblia, quiero de pronto sí hablar de esta Biblia, con su permiso, de esta Biblia. Lo importante es que tengas una escritura, pero cuando era joven, hace mucho tiempo, cuando era muchacho, yo recuerdo que el primer discriminante para tener una Biblia era que fuera barata, porque no tenía dinero. Cuando ya tenía la posibilidad de comprar una mejor, entonces ya busqué una que tuviera una apariencia muy bonita, entonces compraba la Biblia que tuviese la mejor imagen. En ese tiempo uno las mandaba a marcar con el nombre de uno en dorado, aquí abajito, para que no se le confundieran ni se le perdiera. Después para mí fue importante que fuera pequeña para poderla llevar a todas partes, a la universidad, en la moto, poderme meter entre la correa o en un bolsillo y que pudiera llevar la Biblia a todas partes, era lo más importante. Después, un poquito más adelante, lo importante es que tuviera muy buena apariencia y que se viera que era una Biblia fina. Cuando ya empiezo a predicar, entonces lo importante era saber qué versión de la Biblia iba a tener. Si quería una paráfrasis, una Dios habla hoy, una Biblia en lenguaje sencillo, ¿qué versión quería en ese momento? Más adelante, con mi afán de estudiar, ya no me importaba solamente la versión, sino me importaba también que no tuviera solo las anotaciones y comentarios de Scofield, sino que fuese una Biblia de estudio, una Biblia latinoamericana de estudio, o la famosa Thompson, que es una maravilla de Biblia para estudiar. Y ya era importante eso. Con el tiempo, ya llegaron las Biblias digitales y entonces que tenga la mayor cantidad de documentación posible, ojalá una Biblia interlineal para estar leyendo entre griego y español de una vez y poder hacer un buen análisis de los términos. Hoy día el discriminante es más fácil que en todas las épocas de mi vida. El discriminante es que tenga la letra grande. Es el único discriminante que hoy con el tiempo me queda. Ya los demás, no sé cuántas Biblias tengo, no sé cuántas versiones tengo, no tengo ni idea. Tengo muchísimas y versiones, algunas versiones muy extrañas y muy escasas de Biblia y uso muchas cuando estoy haciendo mis investigaciones y mi estudio. Esta Biblia llegó a mis manos en el año 1984. Yo tenía 20 años de edad en ese tiempo. Es una versión muy curiosa de Editorial CLIE. Es la antigua versión de Casiodoro de Reina de 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602 y cotejada posteriormente con las diversas traducciones y con los textos hebreos y griegos en el año 1977. En el 84 llegó a mis manos y la tuve mucho tiempo y me acompañó a muchas partes. Es la Biblia que yo usaba para predicar en las campañas evangelísticas y a los sitios donde iba a predicar. Viajaba conmigo a todas partes. Cuando teníamos que ir en caballo, muchas veces a predicar en los llanos todo el día y toda la noche cabalgando. Recuerdo que cogimos un recorrido de un sitio que se llama San Pedro de Arimena,
cruzando el río Meta, llegando a Platanales, ir hasta Las Margaritas. Entonces teníamos que cruzar en canoa el río Meta en un delta donde no se ven las orillas como si fuese un mar. Llegar al otro lado y montar a caballo todo el resto de la tarde, la noche entera y todo el día siguiente hasta llegar de noche a donde íbamos con las personas que nos acompañaban. Con esta Biblia me caí en varios barriales muchas veces caminando de noche, después de caminar 4 horas a pie para predicar en un culto de 1 o 2 horas y regresar 4 horas a pie en medio de la noche con un vaquiano que nos muestre por dónde se camina, enterrándonos en el barro y en medio de aguaceros. En esta Biblia predicábamos, hay unas páginas que están dañadas. Una vez predicando sobre tesalonicenses en los patios en norte de Santander nos cogió un aguacero. Y entonces todo el mundo se refugió como pudo, pero había suficiente amplificación para que se oyeran todo el pueblo. Y entonces todos creían que hasta ahí llegaba la predicación. No, el dueño de los equipos sacrificó ese micrófono y dijo, hágale. Le pusimos un pañuelo doblado encima del micrófono. Yo estaba con mi traje, con corbata y con mi Biblia en la mano. Y estuvimos los dos predicando mientras todos estaban escondidos, incluidos mis compañeros del ministerio. Y en el medio de una aguacero impresionante no se paró de predicar la palabra del Señor con algunos costos, con algunas heridas de guerra que nos quedaron. Esta Biblia tiene varias páginas manchadas con lágrimas mías en momentos de dolor emocional y sentimental de un muchacho de 20, 21, 22 años. También tiene seguramente alguna gota de sangre porque yo recibí pedreas predicando la palabra del Señor. Aquí en Bucaramanga, predicando en la cancha de Villabel, un día de la iglesia católica salió una fila de personas que tumbaron los equipos que tenían y nos empujaron a nosotros. Me acompañó también en una camioneta panel de la policía donde estuve arrestado también con ella. Y estuvo en mi pecho esperando un balazo en un pueblo de Santander donde una persona amenazó que si yo subía esa noche a predicar me iba a dar un disparo. Y mi Biblia y yo estuvimos esa noche predicando la palabra y esperando de cualquier lugar donde podría venir ese balazo que, como se imaginarán, no vino finalmente de alguna forma. Ha estado ahí, ha acompañado mis sobrecitos de diezmo cuando han sido muchos, cuando han sido pocos. He hecho anotaciones y se le dañó la pasta de tanto usarla. Y entonces alguien me regaló un pedazo de cuero de color azul. Y yo lo corté del tamaño sin saber de esto, porque yo no sé de este arte. Y entonces la corté del tamaño correcto y con adhesivo la dejé secar. No me quedó bien la parte de atrás, pero la parte de adelante quedó perfecto, como si fuera un profesional. Y le cambié la pasta de papel por una pasta de cuero y acompañaba así tal vez década y media con ese remiendo que tuve que hacerle. Está llena de humedad y tiene anotaciones y tiene a veces unas señales que he puesto en diferentes lugares con un propósito especial para poder entender qué significa y qué relación encontré o Dios me reveló entre un versículo y otro. No la voy a vender, no la voy a subastar. Y ustedes saben por qué tanta carreta con el tema de esa Biblia. La llevé en mi matrimonio cuando desfilé y recibí a mi esposa, y esa imagen la tengo guardada porque fue como una aparición. Lucita no salió al templo, apareció allá, no caminaba, flotaba hacia allá. Me acuerdo de esa escena y mi Biblia estaba en mis manos, no podía quedarse y fue conmigo a todas partes. Lucita nos hizo devolver por la almohada de ella que se nos había quedado, pero yo llevaba mi Biblia. Y como te digo, tengo muchas. Y hoy tengo muchas en mis computadores y en mis celulares y las que hay ahí en el software y en el Easy Worship y todos los que tenemos. Pero hay algo con esta. Cientos de personas, ¿lo recuerdas, Harry? Cientos de personas conocieron a Cristo mientras yo tuve esa Biblia sostenida en mi mano de una manera que la gente se preguntaba por qué nunca se me caía y por qué la movía de un lado para otro y siempre la abría en el versículo que necesitaba. A veces no es porque abría el versículo que necesitaba, sino que me lo sabía de memoria y señalaba mientras lo recitaba. Ya les conté el truco. Estuvo en medio de las amenazas y las persecuciones, en los momentos más duros. Estuve orando sobre ella. Creo que eso fue lo que le dañó la pasta, tanto poner mi cara sobre ella. Todo esto no es, como te digo, para subastar la Biblia. Todo esto para decirles solamente algo que quiero que el Espíritu deje grabado en su corazón. Yo personalmente creo que todo buen cristiano debe tener una buena historia con su Biblia personal. Yo creo que todo buen cristiano debe tener una buena historia que contarle a sus hijos y a sus nietos de él y su Biblia.
Yo creo que todo buen cristiano tiene que tener la experiencia que yo siento cuando la encuentro por ahí que estaba dando vueltas y pedí que me la llevaran. Y cuando la tengo aquí en mis manos, es como una anciana compañera, se ha envejecido conmigo. Tal vez, si el Señor lo concede, esté abierta sobre mi féretro algún día. Y ella seguirá trabajando y seguirá estando en la mano de alguien que predique la palabra del Señor. Yo creo que todo buen cristiano quiere una Biblia que cuando la toma en sus manos, la mira y dice, ninguna como esta. Creo que todo buen cristiano debe tener una gran historia de él y su Biblia personal. Señor que estás en el cielo, gracias por la reunión de esta noche, Señor. Yo te bendigo, Señor. Hay elementos, hay cosas que nos identifican, hay cosas que se vuelven un ícono representativo de nuestros momentos, de nuestras experiencias y de nuestra vida en general. Me siento un poco avergonzado con mi Biblia, últimamente por las ventajas que tenemos con la tecnología. Puedo tomar en eSword 10, 20, 30 o 40 versiones diferentes de la palabra, comparar una versión contemporánea con una versión antigua. Puedo buscar un término en el diccionario Strong, en griego o en hebreo. Puedo hacer una comparación y un cotejo en una Biblia interlineal. Puedo ir a Biblias inclusive antiguas y a comentarios que han hecho investigadores. Y entonces la predicación se hace más profunda, más rica. Y entonces mi ejercicio a lo largo de tantos años como predicador y como maestro se hace mucho más fácil, más profundo y más eficaz. Pero hoy tomo mi Biblia azul en las manos, veo sus páginas, veo sus formas y sus arrugadas hojas, algunas manchadas con mis lágrimas y algunas con un par de gotas de sangre. Y te digo, Señor, ninguna como esta. Ninguna como esta tu palabra. Costó la vida de muchos sacerdotes para que llegara a mis manos. Ha costado muchas vidas. La persona que me lo regaló, mi maestro de evangelismo, la puso en mis manos sin saber lo que estaba haciendo. Él tal vez no imaginó que cientos de personas llegarían a conocerte a través de esta palabra. Y tampoco se imaginó que cientos de personas y miles llegarían a conocerte después a través de los que te conocieron por esta Biblia hermosa. Hoy quiero decirte gracias, Señor. Hoy quiero bendecir tu nombre. Yo quiero pedirte que este rasgo esté en mis discípulos, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de tus seguidores que pertenecen al rebaño que me tienes cuidando tenga una historia grande que contarle a sus nietos de él y su Biblia, o de ella y su Biblia personal. Ahora, la única manera de que eso ocurra es que tengan una Biblia personal. Sí, Señor, yo amo la tecnología. Tengo acceso a ella más que muchos. Disfruto y la sé utilizar en gran parte. Pero una Biblia en las manos, mientras oramos, cuando se abre guiados por el Espíritu Santo y tiene ahí la palabra exacta que responde a nuestra pregunta, no es otra cosa sino un perfecto regalo del Señor. Amo mi Biblia, Señor. Amo mi compañera de guerra. Amo la espada con la que hemos batallado. Amo las batallas que hemos ganado y en las que hemos tenido que recogernos, porque finalmente el triunfo ha sido tuyo. Pero debo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo he querido empezar las charlas del mes de la Biblia haciéndole un homenaje a mi Biblia azul y dándote gracias por ella, Señor, y pidiéndote que cada uno de mis hermanos tenga una espada como esta, la ame y la use y haga de ella su compañera en todos los momentos que tenga que vivir. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendigo, Señor, te agradezco. Gracias, mi Señor Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Tal vez haya mejores, tal vez haya más elegantes y más modernas. Pero en esta Biblia los de CSI podrían encontrar mi ADN en todas las hojas si quisieran. Sería una buena prueba en mi contra. Porque mi ADN está puesto ahí en lágrimas, en huellas, en sudor, en grasa, demostrando que he estado en todas sus páginas, que no ha habido una sola página donde mi vida no haya estado. Te bendigo por tu palabra, Señor. Te bendigo por tu palabra de manera especial. De verdad, Señor, te agradezco. Qué privilegiados somos nosotros los cristianos, a quienes en tu altar un sacerdote nos da la oportunidad de reencontrarnos con el arma de la victoria, la palabra del Señor, nuestra Biblia compañera.